Bueno, esto es aquí esta es una primera parte del circuito que estoy trabajando. No podemos decir que es el circuito final, pero ya es mucho de lo que se ha manejado. Adelanto un filtro LC, un filtro pasabajas. Solamente deja bajar frecuencias por debajo de 60 Hz. Tengo un medidor de frecuencia al final. Vuelvo y lo implemento aquí al final. Calculo lo del transformador. Hay una fórmula del transformador, pues no la tengo aquí, pero la tengo en un cuaderno. Y este es el circuito que yo tenía para el control de los IR2112, que es el conmutador del puente de MOSFET. Y las señales de entrada las tengo como señales de reloj, una inversa a la otra, pero iguales. No tengo todavía implementada la SPWM, solamente estaba trabajando con ellas y con esas señales logré una señal de alterna en la salida con las rectificaciones y demás. El filtro LC me ayudó muchísimo, aunque redujo el voltaje casi al mínimo. Tenía un voltaje de salida de 7, aproximadamente unos 8 o 9 voltios, que lo que mide aquí en Proteus es BRMS, entonces hay que multiplicarlo por raíz de 2. Eso me da aproximadamente entre unos 11 voltios así. ¿Listo? Lo de la potencia lo estoy cuadrando ahorita porque necesito una potencia de 100, creo que el ejercicio lo pedía, de 100 a 1000 vatios, pero la frecuencia está en 60 Hz. El voltaje lo tengo, bueno, con estas señales que está generando aquí y esta señal de reloj. Lógicamente cuando mete el SPW tengo que volver a hacer todo el cálculo. Pero solamente cálculo en el transformador, el resto ya está y queda. Solamente trabajo con las señales de salida, el transformador, y las amplifico y ya, porque esto es un filtro solamente de frecuencias. Logro tener una señal en alterna perfectamente, no tengo una señal cuadrada, una arriba, otra abajo, no, tengo una señal totalmente en alterna. Le quité bastantes problemas de resonancia. Bueno, aquí en Proteus, no sé en el circuito real cómo será. Es un circuito no tan ideal, es para implementarse. Todo está alimentado a 12 voltios, dice el ejercicio de 12 a 24, todo lo alimenté a 12 voltios. Y el transformador está en condición de elevador. Bueno, normalmente si se me cierra el Proteus, porque todavía no he podido corregir ese problema, lo estaría abriendo varias veces, ¿ya? Entonces vamos a darle play. Voy a mostrarles a ustedes, pues este es el mismo circuito, voy a enfocarme aquí. Este es el filtro LC. Estos valores los calculé, esto tiene una fórmula, está calculado para 60 Hz, igualmente que este. Este filtro es más que todo un oscilador, pero este oscilador me sirvió para volver una señal que yo tenía cuadrada en una señal alterna. Desde este momento, aunque aquí no tengo conectado el osciloscopio, comencé a tener la señal alterna. Luego le metí un filtro pasabajas, que era el que yo les estaba diciendo a ustedes. Quería poner un pasabanda que solamente dejara pasar 60 Hz, ni por debajo ni por encima, pero hasta este circuito tengo un implementado también para 60 Hz, un filtro pasabajas de 60 hacia abajo, ¿ya? Entonces también podría dar 50 Hz, entonces, y 30 y hasta menos. Eh, aunque aquí en el osciloscopio solamente tengo conectada esta salida y luego la salida del filtro y la medida y esto que lo configuré como frecuencia, cómo se configura esto como frecuencia, pues me vi un video y se cambia aquí a frecuencia, no a contador y ya, eso es todo. Se demora en cargar y listo, te lo voy a mostrar. Entonces va a aparecer tres imágenes. Bueno, esto que estamos viendo aquí son señales de entrada. Oh, vale, el video abro. He trabajado bastantes veces en eso. Estoy desde ayer, me senté ayer y lo pude realizar. Me quedé aterrada cuando no sabe, creí que no iba a conseguir una señal tan bien rectificada y la logré.
hice un cambio sobre el circuito original que yo les había mandado. Lógicamente yo tengo los circuitos de protección para los MOSFET, que son un diodo en paralelo. Estoy en eso, porque en el otro circuito que yo les había mandado sí estaba, pero estoy en eso para enviárselos, ya, para implementarlo como tal. Entonces aquí vamos, y aquí está, esta es la entrada, y vamos a amplificar. Aquí estamos teniendo este es un voltaje que está aquí, bueno, este me está marcando desde 10 hasta 6. Aquí como ustedes pueden ver tengo una señal perfectamente AC, ya, perfectamente AC. Aquí tengo la señal, tomo la señal, veo la diferencia que estoy teniendo 8.81 voltios AC, pero este es a la salida, sin rectificación. Si yo tomo esa señal ahí, me da muchos problemas, muchos armónicos y demás, por eso metí toda esta cantidad de filtros, que al final me pego del filtro LC para tomar la señal del amplificador, aunque lo podía tomar perfectamente de acá también. Es lo mismo, como pueden ver estos puntos son lo mismo. Y ya, entonces aquí vamos al amplificador operacional que tenemos aquí. Tenemos una entrada de 0.19 voltios a entrada, y en este amplificador lo llevo hasta 96 voltios AC. Esto es lo que mide, pero realmente si eso se multiplica por raíz de 2, eso te da un voltaje como de 130 y algo. Aquí lo tengo, es la amarilla, y tengo un voltaje de 129 voltios, pico pico, ¿no? Bueno, 128 acá, listo. Y aquí la frecuencia la mido acá, 60 Hz perfectamente, pues 60 Hz, pero de todas maneras, digamos, si yo quisiera medir la frecuencia, donde está el cursor, me paro aquí, comienza aquí, termina acá. Entonces, aquí hay uno, acá estaría el otro. 60 Hz es 16 milisegundos. ¿Listo? Entonces, aquí podemos tener la señal perfectamente. Es lo que estoy tomando acá, es de este circuito. Tengo la señal, tengo los 60 Hz. Este es con la parte del osciloscopio. La pregunta es, los filtros pasivos hay de dos tipos. Hay el RC, y está pasa altos y pasa bajas. Escogí un pasa bajas, ¿por qué? Porque yo necesitaba filtrar la señal de las frecuencias. Necesitaba que el voltaje al final era que el capacitor se comiera todo el voltaje y no cayera en la resistencia. Entonces, cuando las frecuencias son de acuerdo a como uno configure, si yo hubiera colocado aquí la resistencia de que el capacitor era un pasaaltas, pero si yo aquí coloco el capacitor y acá la resistencia es un pasabajas, ¿por qué? Porque si la corriente cae, eso tiene mucho que ver con la frecuencia y con la capacitancia. Como la reactancia capacitiva es igual a 1 dividido 2pi por F por C, si ese valor de frecuencia se hace muy grande, lógicamente esa reactancia va a tender a 0. Y si eso tiende a 0, entonces el voltaje, cuando yo hago la ley de Kirchhoff, el voltaje en el capacitor pues será casi despreciable y todo el voltaje se caerá en la resistencia. Por eso se utiliza para frecuencias bajas, porque cuando las frecuencias son bajas, entonces me permite tener un valor, ¿ya? Y permite que la reactancia suba, y por lo tanto el voltaje sea despreciable, pero en la resistencia no en la capacitancia. De todas maneras, yo en el foro le mandaré un video que es el que explica perfectamente sobre eso. Aquí tengo, vamos a abrirlo, aquí fue que me di cuenta de los 60 Hz y luego con esta, entonces uno sabe que dónde está el cero, aquí está el cero. Aquí estamos viendo la misma onda, 130 y pico, aquí estamos, aquí podemos ponerle un pico, vamos a ver, 132 voltios, bueno ahí no lo ven, aquí ya lo ven, 132 voltios, y acá
Anteriormente me hacía una oscilación espantosa y luego subía y ahí sí se estabilizaba. Actualmente ya está trabajando bien, aunque todavía hay unos picos más, pero es por el cambio. Entonces 0 voltios está aquí. Entonces comienzo seno. Voy a ponerle por aquí. Control. Bajo, 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 bajo. Subo y llego aquí. Ya. Si ustedes se pueden dar cuenta, tengo 16.4, que es exactamente el valor de frecuencia. Uno sobre el periodo es inverso a la frecuencia, que es el tiempo de la duración. 1 sobre 60 me da 16, me da 0.01666 segundos. Pero eso es igual a 16.6 milisegundos, que es lo que estoy viendo aquí, 16.2, 16 algo. Listo, ahí puedo saber que la frecuencia es esa. Y de todas maneras el frecuenciómetro me mostró que era 60 Hz. Me encantó fue que la señal la tenía totalmente alterna, que no tenía una señal ni diente de sierra, ni nada por el estilo. Inconvenientes que tuve, pues muchísimos. Además de todos, voy aquí a hacer un cambio, voy a ver si aquí con ese cambio me deja trabajar igual, que ayer tenía algún inconveniente. Entonces, yo de todas maneras les voy a mandar esta simulación, no es la final, porque hay que arreglar algunas cositas y demás, pero pues ahí va mostrando la base de lo que estoy trabajando, ya casi todo el trabajo. Ahora tengo que implementar el SPWM como señal de entrada, vamos a ver qué pasa. Cuando se haga ese cambio, lógicamente serán los voltajes. ¿Y qué va a pasar con las oscilaciones? ¿Qué va a pasar con la señal? Esperemos que solamente sea los voltajes de amplificación los que me varíen, que no me vaya a variar más la señal. Listo, entonces aquí está. Vamos play. Y esta señal la tenía horrible, con ese filtro pasabajas mejoró muchísimo. Bueno, aquí este era uno de los inconvenientes que tenía cuando medía directamente sobre el filtro y no sobre el oscilador LC, que aunque sí había voltaje, él me marcaba 0 y 0 y 0. Por eso lo implementé desde allá y mejoró muchísimo, pero como podemos ver, no creo que sea por eso. De todas maneras, yo al final, cuando ya el circuito sale, implemento un filtro LC para que la frecuencia quede fijada como frecuencia crítica de 60 hacia abajo y ya. Ya. Listo. Bueno, entonces, aquí lo volví a tomar del mismo punto. Entonces eso es lo que estoy tratando de hacer. Lógicamente ha sido un diseño que se ha llevado a cabo investigando, haciendo los cálculos y cacharreando con Proteus, que sí da, que no da, que tal vez, que dónde le tengo que hacer, que qué pasa, que qué pasó, que por qué dio ese valor, que por qué vuelve de aquí. Cuando lo tomo en el filtro, no sé qué pasa. Bueno, este filtro lo implementé aquí, pero de todas maneras en el circuito, al final, que era para fijar la frecuencia, vuelve y se implementa acá. Este primer oscilador que está acá, el circuito, el filtro LC, está calculado para 60 Hz, me ayuda muchísimo, y el filtro pasabajos quita todas esas resonancias y todos esos ruidos que se meten en el otro, ¿ya? Bueno, ahí les mandaré el circuito para que ustedes lo analicen, ustedes lo miren, ustedes mismos lo pongan en práctica ya, a ver cómo les trabaja, cómo les funciona y cómo les va. Ya, de todas maneras, yo estoy trabajando para ya después hacer el documento final y enviárselos a ustedes
por ya el documento final más la simulación como debe ser, ¿ya? Y no habiendo más, pues